más de 300 artículos de la rendición de cuentas se encuentran en pleno debate en diputados para después pasar al plenario y de ahí al Senado. Legisladores de la coalición negocian algunos artículos a la interna de la comisión, mientras la oposición critica varios puntos. ¿De qué se trata ese proyecto y qué temáticas están en discusión? ¿Hay modificaciones que se pueden implementar? Hoy, en la letra chica, rendición, cuentas rendidas. La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, entregaron ayer en el Parlamento el proyecto de ley de rendición de cuentas. Estamos en una rendición de cuentas difícil desde ese punto de vista porque el Uruguay ha tenido que hacer un esfuerzo enorme, extraordinario este año para enfrentar la fase más dura de la pandemia. Desde el Frente Amplio se analiza que la rendición de cuentas del gobierno no detalla los recursos asignados para determinados temas como el de la vivienda y un plan de ejecución claro. En general vamos a votar negativamente a la rendición de cuentas y después veremos caso a caso qué cosas podemos acompañar en la medida en que den soluciones a las consecuencias políticas y económicas y sociales de la pandemia y a la pospandemia. Esta tarde los socios de la coalición se reunirán para continuar el análisis de artículos del proyecto de rendición de cuentas. Hay algunos que deberán ser eliminados, según señalaron fuentes parlamentarias, debido a que no hay acuerdo y por tanto esos artículos no tendrán los votos necesarios para su aprobación. Entre los artículos conflictivos se encuentra el referido a que el Ministerio del Interior puede acceder a datos de los clubes canábicos y autocultivadores. Cabildo Abierto se opone al artículo 156 que propone derogar la obligación de ANCAP de mezclar biodiesel en el gasoil con un mínimo de 5%. Pero también hay algunas diferencias respecto a normas de funcionarios públicos, así como artículos referidos al Ministerio de Ganadería y también al de Educación. El sector Ciudadanos del Partido Colorado, que ya adelantó al gobierno que tal cual están redactados no van a apoyar dos artículos plasmados en la rendición. Estamos hablando del 281 que plantea la derogación a favor del Banco República de la captación de depósitos de fondos de empresas y organismos estatales y tampoco el artículo que desvía recursos que hoy recibe el Instituto Nacional de Colonización. El planteo de COFE que se eliminen esos artículos en el cual la discrecionalidad de subir el salario queda librada solo al jerarca, solo se da en el inciso de presidencia. Entonces estamos hablando que todos los trabajadores públicos y privados van a pagar salario, menos los amigos que entiendan los jerarcas de presidencia, así con los adscriptos y así con el mismo presidente también. Este proyecto de rendición de cuentas que claramente profundiza el ajuste del Poder Ejecutivo, un ajuste que tiene como principal variable de ajuste a los trabajadores estatales y a los organismos públicos, que se expresa de diferente manera, no solo con la rebaja salarial, sino también con el desmantelamiento de los diferentes organismos del Estado. Lo que vemos es que cuando se hacen previsiones tan altas, con un control y restricción tan estrictos del gasto, quienes terminan pagando ese ajuste en las proyecciones, bueno, en definitiva son los beneficiarios y las beneficiarias de las políticas públicas que van a tener menos recursos disponibles de los planificados y bueno, y que en definitiva seguramente van a ver afectada su calidad. La Universidad República hace dos familias de planteos. El primero de ellos es, necesitamos algunos recursos para continuar aportándole al país capacidades que nos permitan salir lo mejor posible de estas circunstancias dolorosas que estamos atravesando. En segundo lugar, atender una buena noticia para el país, que es un incremento de la matrícula universitaria del orden de un 12% con respecto al 2020. Es un récord histórico de crecimiento y de nivel. No habíamos crecido un 12% en los años previos y estamos superando los 21.000 estudiantes que están ingresando a la Universidad República en el 2021. Buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de La Letra Chica. Hoy me toca estar solo, pero bueno, no tan solo porque está Daniel Chaschetti conmigo. Te vine a acompañar. Claro que sí, hacer el aguante. ¿Cómo andas, Daniel? Muy bien, muy bien. Daniel, ¿qué es una rendición de cuentas? ¿De qué se trata esta herramienta? ¿Y por qué hay una gran diversidad de temáticas sobre la mesa? Bueno, para hablar de esto,
arrancamos charlando contigo para ponernos un panorama un poco más amplio y básico, arrancar desde el principio. Tiene que ver con el modelo presupuestario uruguayo. O sea, a ver, en la mayoría de las democracias del mundo lo que existen son leyes presupuestales anuales. O sea, los parlamentos votan una ley presupuestal donde se establece cómo va a funcionar el gasto público, de dónde van a venir los recursos y qué cambios se le pueden introducir a la estructura estatal. Esa es una ley presupuestal típica. Uruguay tenía ese mecanismo hasta 1967. En la reforma del 67 introdujo este sistema que es un sistema mixto. Tiene un presupuesto quinquenal de 5 años con revisiones anuales. La rendición de cuentas es una revisión anual. Por un lado, el gobierno rinde cuenta por lo actuado en el año que se cierra, y por otro lado hace ajustes a las proyecciones del presupuesto quinquenal. Entonces es una ley presupuestal que normalmente, bueno, tiene unas características muy especiales. En primer lugar, es una ley bastante rígida, porque una parte grande del gasto está determinada por los salarios de los funcionarios públicos y por las jubilaciones, las pensiones. Por tanto, la variable de ajuste siempre son las inversiones que se realizan en diferentes políticas públicas. La segunda característica que tienen las rendiciones de cuentas es que son leyes ómnibus, es decir, no solamente trae el planillado y el gasto inciso por inciso, sino que también se introducen reformas. Por ejemplo, en 1995, en el presupuesto nacional, el presidente Sanguinetti introdujo la reforma de la educación. El Frente Amplio, abundantemente, en rendiciones de cuentas y en presupuestos también hizo modificaciones. Y bueno, parte de lo que se está discutiendo hoy y sobre lo cual no hay acuerdo y hay lío, como se planteaba en el resumen, tienen que ver con esas reformas, ¿no? Algunas medidas no son tanto diferencias presupuestales, sino cambios, ¿no? Bien, pero para que le quede claro a los televidentes, por ejemplo, cuando vimos la ley de presupuesto, hubo gente que quedó desconforme, pero una apuesta era que en la rendición de cuentas se pudieran rever algunas cosas de la ley de presupuesto, esperando más recursos. ¿Eso puede pasar o no? ¿Es así? No va a pasar, porque en realidad las leyes presupuestales se preparan de la siguiente manera. La primera movida la hace el Ministerio de Economía con OPP. ¿Por qué? Porque bueno, ellos fijan las metas fiscales. Y con esas metas fiscales le dan las directrices a los ministerios para que ellos organicen sus gastos. Luego ellos reúnen todo y arman el proyecto. El proyecto se pone en el Consejo de Ministros y los ministros lo firman. Se envía al Parlamento y ahí empieza la discusión. ¿En eso estamos ahora? En eso estamos ahora. Llama un poco la atención, porque bueno, yo dije recién, los ministros lo firman. Sí. El gabinete de la calle es un gabinete de coalición. Sí. Ahí está Adrián Peña, ahí están los representantes del grupo de Ciudadanos, del grupo Ballistas, ahí está el Partido Independiente. Cabildo Abierto. Cabildo Abierto. Sin embargo, cuando el proyecto llega al Parlamento, bueno, aparecen las diferencias. ¿Pero no fue firmado ya por los ministros? Fue firmado por los ministros. Obviamente esto lo que nos indica es que, bueno, el momento de negociación intracoalición a nivel del Poder Ejecutivo no existió. Es decir, el momento de negociación se está dando ahora en el Parlamento. Entonces, cuando miramos los noticieros, vemos que por un lado se reúne la bancada de la coalición multicolor, donde están discutiendo y ahí van sacando artículos, ¿no? Sacaron, por ejemplo, el artículo que establecía que, bueno, que los organismos públicos podían depositar sus fondos en cualquier banco. Sí. Es decir, actualmente están limitados, tienen que depositarlo en el BROW. Ese artículo no tenía consenso, no tenía votos, fue retirado. Y así fueron retirados otros. Pero hay algunos que están discutiendo, están negociando. Y por otro lado, el otro actor es el Frente Amplio, es el líder de la oposición, que también tiene sus planteos y que presenta alternativas en forma de artículos sustitutivos o artículos aditivos. Y bueno, en este momento lo que está ocurriendo es que se está votando artículo por artículo adentro de la comisión que analiza esto. La Comisión de Hacienda
junto a la Comisión de Presupuesto. Por eso se llama la Comisión Integrada de Hacienda y Presupuesto, o mejor dicho al revés, de Presupuesto y Hacienda. Son 304 artículos en total. ¿Qué tan amplio es el abanico de temáticas que tocan esos 304 artículos? Bueno, una parte obviamente son los gastos, la recaudación y los gastos. Bien. Otra parte son las reformas que vienen implícitas. Por ejemplo, uno de los artículos que más discusión está generando, la posibilidad que el Ministerio del Interior acceda a los registros de los autocultivadores. Bueno, eso no tiene nada que ver con el presupuesto. Es una reforma introducida en el presupuesto. Es decir, es una práctica corriente de intentar reformas por esta vía. Además, hay que tener en cuenta que, bueno, que las leyes presupuestales en Uruguay tienen una forma de aprobación. 45 días en una Cámara, 45 días en la otra. Si no hay acuerdo, 15 días en la primera, y si no hay acuerdo, 15 días más en la Asamblea General. O sea, como máximo tenemos 120 días. Entonces sabemos que, bueno, para fines de octubre esto tiene que estar aprobado, ¿no? Entonces, bueno, el ritmo es a contrarreloj. A diferencia de la ley de urgente consideración, ¿te acordás que si el Parlamento no la aprobaba, quedaba el proyecto del presidente? En este caso, si el Parlamento no lo aprueba, lo que queda es el gasto dispuesto en el presupuesto nacional, en la ley que se votó el año pasado. ¿Y en el caso de las reformas? Caen todas. Esto pasó, por ejemplo, en el 2002, 2003, las rendiciones de cuentas no fueron aprobadas, en 1986 tampoco, y eso era porque, bueno, el gobierno no tenía votos, y bueno, los parlamentarios además tienen la restricción de que no pueden aumentar partidas. Entonces, por ejemplo, si los parlamentarios tienen fuerza suficiente, podrían obligar al presidente a mandar un mensaje complementario, que es otra de las reglas de la política presupuestaria. El presidente puede mandar un mensaje complementario a la Cámara de Diputados y un mensaje complementario a la Cámara de Senadores. La forma de actuar de la oposición es presionar, pidiéndole al Poder Ejecutivo que aumente rubros. Por ejemplo, una de las discusiones tiene que ver con la política de infancia, se está pidiendo más rubros. No tiene sentido preguntarle a la oposición de dónde van a sacar el dinero. Lo que hace la oposición es decirle, bueno, que el Poder Ejecutivo disponga y vea la forma. Otra de las discusiones que están sobre la mesa y que están generando problemas tiene que ver con los fondos del Instituto de Colonización, que fueron votados por la ley de presupuesto del año pasado y ahora se le están quitando, ¿para qué? Para un programa especial para erradicar asentamientos. Bueno, esa medida hace ruido porque, bueno, hay sectores dentro de la coalición que no la apoyan. Lo mismo con algunas medidas relativas a las intendencias, ¿no? Es decir, hay un artículo que prevé multas a las intendencias que permitan que se formen asentamientos. Mediante la rebaja de las transferencias anuales que el gobierno central le hace a las intendencias. Eso cayó muy mal entre los intendentes blancos y obligó a la calle Pou a convocarlos el domingo, los reunió en Casa de Gobierno. Bueno, entonces estamos en ese momento y bueno, obviamente el Parlamento es una caja de resonancia, como se dice habitualmente, todo el mundo va a presionar ahí, los sindicatos, los sectores políticos y bueno, al final del día lo que vamos a ver es que, bueno, probablemente dentro de la coalición lleguen a un punto de acuerdo. Ese punto de acuerdo me parece que va a suponer el sacrificio de algunos artículos y esa mayoría, bueno, va a pasar la ley al Senado. En el Senado se va a reabrir la discusión y es probable que el Senado introduzca cambios y eso vuelva a diputados nuevamente. O sea que se van a usar los 120 días. Sí. Bueno, no sé si los 120, pero probablemente 45 y luego 15, ¿no? Es decir, 105 días vamos a tener seguros. Ahora, hablabas hoy que de alguna manera los ministros firmaron esto. Firmaron. Pero después actores de la coalición de gobierno lo están discutiendo hoy e incluso están sacando algunos artículos. ¿Cómo se está dando la negociación en la interna de la coalición? O sea, ¿por qué esto pasó por los ministros y se tuvo que ir a discutir al Parlamento? ¿Y qué pasa con el Frente Amplio? ¿Hasta dónde llega el poder de cambio de alguna manera que tiene la oposición en este momento? Empiezo por lo segundo. El poder que tiene el Frente Amplio es muy bajo, porque bueno, tiene solamente 42 diputados en 99. Entonces su capacidad
sus votos no son necesarios para aprobar esta ley. Entonces, lo que hace el Frente Amplio es tratar de dar, me parece a mí, ¿no? Es tratar de intensificar las diferencias entre los miembros de la coalición. Es decir, se pegan a los reclamos que hace en algunos temas Cabildo, en otros temas los intendentes blancos, en otros temas el Partido Colorado. Me parece que es la estrategia que le queda. Respecto a la coalición, bueno, dado que no existió esa negociación a nivel del gabinete y que todo fue transferido al Parlamento, lo que ha hecho el gobierno es crear un ámbito institucional. De esto se habló ampliamente hace 2 semanas. Un ámbito donde, bueno, están todos los coordinadores de las bancadas y participa el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado. Esa es una novedad. Ahí es donde se va a terminar de ajustar, ¿no? Ahí se hará el esfuerzo. Pero lo cierto es, mirá, digo, sin temor a equivocarme, cada año va a ser más difícil. Cada año va a ser más difícil, porque cada año vamos a estar más cerca de las elecciones, entonces los miembros de la coalición van a tener más necesidad de marcar perfilismo, y la política económica que está llevando adelante el gobierno tiene un propósito muy claro: ajustar las cuentas, bajar el gasto público, y bueno, son medidas impopulares. El gobierno lo sabe, ¿no? Y trata de aprobarlas de la forma que implique menos costos. Pero bueno, no son buenas noticias. O sea, cuando uno tiene dinero para gastar es bárbaro, ¿no? Porque lo anuncia y todo el mundo lo aplaude. Pero cuando se están haciendo recortes, bueno, es bastante más complicado. Y bueno, yo creo que dada esta perspectiva de ajustar las cuentas en un escenario pandémico complicado, me parece que, bueno, que cada año va a ser más complicado aprobar las rendiciones de cuentas. Daniel, la última, y te pido cortita. ¿Por qué pasó del ministerio, pasó del gabinete? Porque ese fue lo que me quedó a mí. ¿Por qué pasó del gabinete, habiendo sido firmado por los ministros, al Parlamento? ¿Por qué no hubo acuerdo ahí en el gabinete? Todos pensamos que había habido acuerdo. Lo que pasa es que nadie va y les pregunta a los ministros: dígame usted, Irene Moreira o Daniel Salinas, usted firmó el proyecto de rendición de cuentas, pero su sector ahora, su partido político ahora se está oponiendo a este artículo, ¿lo pasó por alto? No sabemos bien cómo fue. Pero lo cierto es que yo me imagino que los ministros a su vez están metidos en sus carteras, les traen el proyecto de ley, 330 artículos, nadie dice nada, firman. Me parece que, bueno, que eso tiene que ver con la forma en cómo la calle Pou concibió ese Consejo de Ministros. No es un Consejo de Ministros regular, que trabaje como pasaba en los gobiernos anteriores, ¿no? Que se reunía todos los lunes, trabajaba. No, esto es más puntual, es para tomar grandes medidas. Hoy estaba reunido. ¿Para qué? Para tomar la medida de abrir la frontera. Es decir, las grandes medidas la calle Pou reúne al gabinete. Pero claro, no es un espacio permanente, no es un centro de decisión, digamos. El centro de decisión del Poder Ejecutivo, yo diría que está en un lugar más concentrado entre el presidente, el secretario de Presidencia y algunos de sus principales ministros, ¿no? Sobre todo los de las carteras económicas. Daniel, muchísimas gracias. Gracias a vos. En el bloque que viene vamos a recibir al oficialismo y a la oposición. 2 diputados, un diputado colorado y una diputada Frente Amplista, van a estar charlando acá en La Letra Chica sobre esta rendición de cuentas que se empieza a votar mañana. Ya veremos. Seguimos a La Letra Chica y recién hablábamos con Daniel Chaschetti sobre algunas características de las negociaciones de esta rendición de cuentas, pero para profundizar vamos a recibir a Conrado Rodríguez, diputado del Partido Colorado, y a Betiana Díaz, representante del Frente Amplio. Bienvenidos. Buenas noches, gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, mañana empieza el trabajo. Mañana empezamos, bueno, el trabajo empezó, empezó hace mucho, pero mañana empieza la votación. Mañana empezamos a votar. Bien, me contaba recién que se arranca por el articulado más sencillo. Sí, allí donde a ver, que sabemos que votamos de forma negativa o de forma afirmativa, cada una de las bancadas, pero como que no habría mayores problemas. El problema es al día siguiente, que vendría a ser el miércoles,
donde vamos a discutir lo que nosotros le decimos los sustitutivos y aditivos. Sustitutivos son modificaciones a los artículos que vienen en la rendición de cuentas y los aditivos son incorporaciones. Son temas que los legisladores agregamos a la rendición de cuentas. Eso insume mucho más tiempo y mucho más discusión, ¿no? Ahora, el articulado se sigue negociando todos los días, por lo menos hasta el día de hoy, para después ser aprobado en comisión y de ahí ir al plenario. Conrado, vimos que algunos artículos se van a modificar, como el que le sacaba a las intendencias los fondos para asentamientos o el que habilitaba organismos públicos a depositar en la banca privada. ¿Cómo viene siendo el proceso de discusión del articulado en la interna de la coalición de gobierno? Bueno, nosotros vinimos discutiendo ya hace bastantes semanas, ¿no? Por ejemplo, el tema de los depósitos de los organismos públicos en la banca es un tema que ya definimos hace un par de semanas y que tenía que ver con una modificación que iba en el sentido de que en la actualidad se permite como regla los depósitos en la banca pública, específicamente en el Banco de la República, pero por excepción, por vía de excepción, bajo una autorización por parte del Poder Ejecutivo, se permitía poder depositar en la banca privada. Ese es el régimen actual. La modificación que vino en la rendición de cuentas era que la regla fuera dentro de todo el sistema financiero. O sea que directamente un organismo público o una empresa pública podía depositar directamente en un banco privado. A nosotros lo que nos pareció es que habida cuenta de que existe la excepción y que el Poder Ejecutivo puede autorizar, por ejemplo, a las empresas públicas para poder obtener mejores condiciones para sus préstamos. Las empresas públicas tienen préstamos con la banca privada y lo que nos dicen es que pueden obtener mejores condiciones, pueden obtener incluso un interés en sus depósitos. Bueno, el Poder Ejecutivo actualmente lo puede hacer, los puede autorizar específicamente. Por lo tanto, no habría necesidad de una modificación y eso lo discutimos y ya está saldado ya hace unas cuantas semanas y creo que el Frente estaban en la misma opinión que la nuestra. Bien, y la discusión en sí, porque hoy hablamos recién con Chaschetti, que bueno, que esto viene desde los ministros, donde hay ministros del Partido Colorado que firmaron esta rendición de cuentas. ¿Por qué se tienen que discutir por parte de ustedes cosas que fueron firmadas por ellos, que ya estaban aprobadas de alguna manera? Eso no. Este es el procedimiento normal dentro de una instancia presupuestal, ¿no? Cuando se arma un presupuesto nacional, lo que hacen los organismos es derivar sus artículos a Presidencia de la República. Presidencia de la República coteja, hace sus consultas, por ejemplo, al Ministerio de Economía, a ver si puede financiar determinadas políticas y luego lo incluye dentro del inciso correspondiente del presupuesto nacional. Lo mismo pasa en las rendiciones de cuentas. Obviamente es el Parlamento, es el lugar indicado donde se da la discusión, donde se da el intercambio y se ve, bueno, dónde quedan algunos artículos, dónde no quedan y cómo en este caso que es una rendición de cuentas, cómo se reasignan determinadas partidas y la posibilidad también de asignar nuevas cuando hay incrementos, ¿no? Esto es totalmente natural. Yo vengo de la anterior legislatura conjuntamente con Betiana y esto sucede así siempre. O sea, no es una novedad que porque sea un gobierno de coalición de muchos partidos se dé esta circunstancia. Es la circunstancia habitual de un trámite presupuestal y de modificación presupuestal que es la rendición de cuentas. Ahora, Betiana, teniendo en cuenta que hay una negociación en la interna de la coalición, ¿cómo se está dando la relación con ustedes, con la oposición, en los espacios de negociación? Sé que ustedes, hasta me dijeron hace un ratito que eran burbujas hace unos cuantos días. Hace más de 20 días que estamos estudiando la rendición, porque los dos integramos la Comisión de Hacienda y además esta comisión integrada. Bueno, en realidad el clima de trabajo está muy bien. Yo siempre digo, bueno, en este momento y siempre en una rendición de cuentas o en una discusión presupuestal, el oficialismo es mano, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y en este sentido, lo que vemos es un poquito más de dificultad para poder enterarnos de algunas cosas que, bueno, que han hecho ruido en la prensa, como la que tú mencionabas con respecto a lo que tenía que ver con el Banco República, colonización, fondo para financiar asentamientos, autocultivadores. Hay algunos artículos que siempre son más polémicos y en este caso lo que, bueno, nos está pasando como oposición es justamente que nos encontramos muchas veces sin respuesta, por decirlo de alguna manera. Todavía nosotros no tenemos ningún sustitutivo presentado con esos temas más polémicos, porque es muy cierto que lleva mucho más tiempo de discusión, se discuten con el Ejecutivo porque el Ejecutivo por algo los manda. Ahora, nosotros hasta ahora lo que hemos recibido son una serie de modificaciones que son una gran cantidad, de 300 artículos, unos 60 artículos se transforman. Hay algunos que tienen actualizaciones muy menores, que son de técnica legislativa,
pero hay algunos que cambian sustancialmente los artículos, pero de estos artículos que son los más polémicos o que han estado más en agenda, aún al día de hoy no hemos recibido ninguna modificación. Entonces, bueno, estamos esperando en las próximas ¿Cuándo pensás horas que las pueden recibir? Y bueno, yo espero que lo antes posible, pero entiendo también que negociar un cambio es difícil. Nosotros muchas veces tuvimos alguna dificultad en discusión con artículos. Conrado, como dice, viene de la legislatura pasada, tiene clara esa discusión. Ahora era adentro de un solo partido. Y en este caso es una coalición de partidos donde se han salido a manifestar de forma dispar con respecto a las opiniones que tienen con el articulado. Y bueno, creo que ya en el primer avance hay más de 60 modificaciones en 304 artículos. Es un indicador importante de cambio, ¿no? Y bueno, y esto que tú decías al principio, que a nosotros nos ha llamado mucho la atención. No es que no se cambien los proyectos, nosotros lo que vemos es que, al igual que en el presupuesto nacional, faltó un hilo conductor o una cierta transversalidad, comunicación adentro de los incisos. Nos pasó que ahora ya recibimos a todo el Poder Ejecutivo, a todos los organismos del presupuesto nacional, invitamos a algunos más y muchas veces nos da la impresión de que fue como un recorte y pega, es decir, en ese sentido de que cada uno manda su articulado, pero que después no hubo una conexión. Prueba clara, el artículo 5 de funcionarios derogaba una forma de contratación que tiene el Estado, que es el contrato de función pública, y en la misma rendición, en el mismo momento, en el artículo 176, el Ministerio de Educación y Cultura quería contratar por ese artículo. Un artículo que se estaba derogando 171 artículos antes. ¿Eso qué se puede ver a puro o a una mala redacción? Yo creo, por lo menos la percepción que yo tengo es que faltó un poco más de análisis político de la globalidad de la rendición, ¿no? Y eso justamente me parece que también trae muchos problemas a la hora de tener que intervenir sobre el proyecto, que como decía Conrado, sí es cierto, desde el Poder Legislativo muchas veces lo que hacemos es volver a intervenir desde otra perspectiva. Nosotros somos representantes nacionales, estamos en el territorio, llevamos también la agenda del territorio a la rendición, cada uno va también con sus planteos. Ahora, es cierto que le falta una visión de globalidad, ¿no? A mí me da mucho la impresión de que lo que faltó fue una articulación fuerte dentro de los organismos del presupuesto nacional y se está viendo con todos estos cambios. Ahora, Conrado, la oposición ha dicho que esta rendición de cuentas es desestatizadora y concentradora. ¿Ustedes creen como conjunto que es un buen proyecto? Y también preguntarte si hay cambios para hacerle todavía. A ver, cambios siempre le vamos a poder hacer hasta el final, incluso cuando pase a la Cámara de Senadores, la Cámara de Senadores va a hacer cambios también. Y seguramente vuelva a esto es muy usual en la discusión presupuestal. Esto pasó en la ley de presupuesto del año 2015, que envió el gobierno de Tabaré Vázquez, pasó en todas las rendiciones de cuentas de la anterior legislatura, y va a pasar en como también va a pasar hacia el futuro, porque, como dice Betiana, hay una cantidad de cosas que incluso los legisladores agregamos, que obviamente no están dentro de la discusión del Poder Ejecutivo. Hay perspectivas que los legisladores le damos a los artículos, que obviamente no son las mismas perspectivas que le puede dar el Poder Ejecutivo o algún organismo específico, por ejemplo, del artículo 220 de la Constitución de la República, que son los servicios descentralizados y los entes autónomos de la enseñanza. Yo creo que hay una continuidad en cuanto a la política que ha definido el gobierno. Y eso está marcado también en esta rendición de cuentas, en el sentido de que veníamos en una situación bastante complicada ya, con números bastante en rojo. Se recibió una economía totalmente enlentecida. En el 2019 prácticamente no creció la economía. Venimos con una pérdida de empleo muy importante, 56.000 empleos se habían perdido en el último quinquenio del anterior gobierno del Frente Amplio, con un déficit fiscal del 5.1% del producto, déficit histórico, hay que ir a 30 años para atrás para encontrar un déficit parecido. Entonces, ante esa situación, el gobierno lo que hizo fue ordenar las cuentas, obviamente manteniendo las políticas sociales, priorizando las políticas sociales. Incluso en la ley de presupuesto nacional, los legisladores reasignamos una cantidad de recursos para determinados organismos
que hacen justamente a las políticas públicas y que hacen también a la educación. Aquí está el rector de la universidad, se hizo una reasignación a la Universidad de la República, a la ANEP, a la UTEC. O sea, se hicieron una cantidad de reasignaciones internas dentro del presupuesto nacional para darle más presupuesto a determinados lugares. Pero el hilo conductor lleva a que esta política que fue definida y ante el impacto de la pandemia, bueno, se mantuvo el gasto del Estado, y lo que se hace con respecto en esta rendición de cuentas es incrementarlo en 2 o 3 cuestiones principalísimas. Una de ellas tiene que ver con la primera infancia, donde hay una apuesta muy grande con 50 millones de dólares por año de acá a final del quinquenio. Una política que es transversal porque están involucrados varios organismos, el MIDES, ACE, los CAIF, la ANEP. O sea, hay varios organismos que están involucrados. Una política también central en el tema de los asentamientos, un tema que el Uruguay viene trayendo desde hace muchos años y que lamentablemente no había sido abordado, obviamente con un financiamiento que va a permitir empezar con la temática de regularización de asentamientos, y después otras políticas puntuales que tienen que ver con el empleo, que tiene que ver con la gente que tiene de mayor de 45 años o los jóvenes que tienen su primera actividad laboral. Entonces, esta rendición de cuentas lo que hace es tener la misma visión que se tuvo en el presupuesto nacional, pero con una mirada de futuro, una apuesta bien concreta a la protección social. Entonces yo creo que hay un análisis político que se ha hecho con una continuidad desde el presupuesto nacional a la rendición de cuentas, y no hay que olvidar que tenemos todavía la pandemia, que obviamente que condiciona mucho al país. Ahora, Betiana, ¿y cuál es la visión de esta rendición de cuentas desde el Frente Amplio? Yo acuerdo con Conrado que hay una continuidad desde el presupuesto nacional, es más, desde el inicio del gobierno, de la campaña electoral en adelante, con una serie de propuestas que vienen a profundizarse en esta rendición. Cuando nosotros hablamos de la desestatización o de la privatización de algunas áreas, hay ejemplos muy claros. En realidad, esto estuvo sobre la mesa cuando la ley de urgente consideración. Se sacó mucho de eso de la ley de urgente consideración, a impulso del Partido Colorado también, hay que decirlo. En el presupuesto nacional volvió a pasar lo mismo. No podemos olvidarnos de que veníamos hablando ya en ese momento de la desmonopolización de ANCAP. Bueno, hoy lo que encontramos es que es mucho más claro que el desfinanciamiento de algunas áreas del Estado implica que el Estado tiene que conveniar con privados. En la privatización de algunas tareas. Te voy a poner un ejemplo. El registro del Estado civil, que certifica nacimientos, defunciones, que es fundamental para una serie de trámites, tiene un problema con sus funcionarios que no logran cubrir esas funciones. ¿Cuál es la solución que aparece? Bueno, conveniar con privados. En el caso de la inspección de la industria animal, ¿qué es lo que pasa? También faltan funcionarios en el MEGAP. El decreto 90-2020, que se puso a inicio de la pandemia, implicó que las vacantes no se pudieran llenar. Entonces, ahí tenemos otro problema. Faltan funcionarios capacitados. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, habilitar que haya empresas privadas, sí, que tienen que ser certificadas por el Ministerio, pero están privatizando de alguna forma la inspección de algunas instituciones que se dedican a los servicios ganaderos. Entonces, queda muy claro que hay como una retirada del Estado, y en este marco de pandemia una de las cosas que vimos en todo el mundo fue la necesidad de contar con un Estado fuerte. Entonces, sí es una continuidad eso que aparece desde que inicia el gobierno hasta esta rendición, y nosotros vemos que además hay una clara tendencia a transferir fondos públicos al sector privado. Ahora ponía, por ejemplo, algunos temas arriba de la mesa Conrado. El financiamiento de lo que va a ser la regularización de asentamientos, ¿no? Se arma un fideicomiso que se puede transformar en fideicomiso financiero, por tanto puede tomar deuda de quién va a tomarla y probablemente de instituciones privadas, de capital privado. Lo que va a pasar es que nosotros vamos a tener que pagar los intereses, porque sabemos que a la gente que estás realojando es muy difícil cobrarle una cuota de una vivienda. Entonces, bueno, ¿cómo se capitaliza eso? Y bueno, con plata del Estado, como hace hoy, con otras herramientas, el Fondo Nacional de Vivienda, ¿no? Por ejemplo, que tiene sus líneas de crédito para proyectos concretos. Hoy no tenemos idea cómo va a ser ese financiamiento, no tenemos idea
si va a aparecer el capital privado. Entonces hay como una serie de anuncios, esto ya nos pasó en el presupuesto nacional, que no sabemos cómo van a andar. Nosotros compartimos en el caso de esta política que planteaba Conrado con respecto al estímulo al empleo. Ahora, entendemos que hoy lo que necesitamos en una situación como la que hay de pandemia y de otros problemas que trajo el nuevo mundo del trabajo con la automatización y el desplazamiento, digamos, de personas del mundo del trabajo, son herramientas más potentes de creación de empleo. Esta ley en realidad es un sistema de exoneraciones para que las empresas contraten, son beneficios a privados para que dinamicen el empleo. Bueno, no sabemos qué efecto va a tener. Cuando el Frente Amplio diseñó esta herramienta y la aplicó, tuvo un impacto muy finito, por decirlo de alguna manera, y vemos que, bueno, que justamente lo que hay son muchos anuncios, pero no sabemos cómo va a ser la implementación. Y eso sí ha sido una constante. Todavía estamos dándole prórrogas a cosas que se aprobaron en la ley de urgente consideración, que de urgentes claramente no tenían nada porque estamos en agosto del año 2021 y todavía estamos generando prórrogas. Entonces, bueno, hay una continuidad. Esa es la opinión que nosotros tenemos, igual, incambiada desde el presupuesto nacional hasta aquí. Les hago la última para los dos. Y les agradezco la brevedad de la respuesta. Sí, Chaschetti, cuando cerró, a mí me gustaría igual contestar una cosita nada más. La contestás junto con esto. Perfecto. Chaschetti cuando cerró dijo que las rendiciones de cuentas de acá para adelante iban a ser cada vez más complicadas porque al ser un gobierno de coalición iban a querer, cada vez que se acerque la siguiente elección, bueno, perfilar más el tipo de propuestas que iban en estas rendiciones de cuentas. ¿Están de acuerdo con esa mirada de Chaschetti? Personalmente no. ¿Por qué? Porque creo que hemos logrado una gimnasia interna dentro de la coalición. Desde afuera se nos decía, o desde la oposición se nos decía que nosotros no íbamos a poder acordar, que éramos partidos que éramos muy disímiles y que no había ninguna posibilidad de sostener un gobierno. Y creo que hemos dado cabal cumplimiento a nuestro compromiso con los ciudadanos de que efectivamente nos íbamos a poner de acuerdo, de que íbamos a encontrar los puntos de acuerdo y que íbamos a aprobar las herramientas más importantes que tiene un gobierno, como la ley de presupuesto nacional, como la ley de urgente consideración, que fue la primera ley en la cual hubo un trabajo muy fuerte de toda la coalición y que hubo un trabajo muy entrelazado entre los referentes y coordinadores de cada uno de los partidos. Yo creo que esa gimnasia a nosotros nos ha hecho mucho bien, nos ha permitido también confiar en el compañero cuando, por ejemplo, se dedica a determinada negociación o a determinado tema. Bueno, confiamos en el compañero, aunque sea de otro partido político, y en definitiva luego la coalición por entero termina definiendo. Así que yo no veo riesgos. Y simplemente con respecto a lo anterior que decía Betiana, con el tema, a ver, el Partido Colorado, el vallismo, vallistas, nosotros somos grandes defensores del Estado, creemos que es una herramienta muy importante, sobre todo para los más desprotegidos, los más vulnerables. Se le decía en los tiempos de Valle el escudo de los débiles, y realmente es el escudo de los débiles, tanto el Estado como las políticas que tengan que ver con la protección social. Yo creo que en esta rendición de cuentas yo tengo una mirada distinta, no pasa por ese lado, realmente no pasa por ese lado. Fíjese que, por ejemplo, en el tema de los vínculos laborales con el Estado, muchos pueden creer de que han bajado los vínculos laborales con el Estado desde el 2019 para acá. Los datos que nosotros tenemos del 2020 es que prácticamente se han mantenido iguales. Por lo tanto, sigue existiendo un Estado, digamos, en los mismos guarismos que existía en el año 2019 cuando el gobierno del Frente Amplio. Obviamente con diferencias con respecto a determinados despilfarros a nuestro juicio en determinados organismos que generaron agujeros grandes. Pero sin entrar en eso, creo que no hay una política para desestatizar, muy por el contrario, lo que se hace es tratar de fortificar determinadas políticas y allí donde había, a nuestro juicio, agujeros negros, bueno, intentar de que eso no ocurra más. Y creo que ahí está el foco que está haciendo el gobierno, en el cual nosotros obviamente apoyamos. Diana. Bueno, con respecto a esto que estaba planteando Conrado, yo vuelvo al tema de los anuncios, ¿no? Yo creo que cuando se habla de fortalecer el Estado, hay que ver con qué tuvo que ver el ahorro que se hizo en este tiempo, y hay anuncios que se hacen con respecto a esta política de vivienda, con respecto a primera infancia.
Hoy aparece un fortalecimiento presupuestal en esa área o una intención de fortalecer ese financiamiento. Hay que ver qué pasó en el año 2020. El ministerio que más ahorró durante el año 2020 fue el Ministerio de Vivienda. 1.450 millones de pesos menos. Es más lo que fue el ahorro de vivienda que lo que van a usar de colonización para capitalizar ese fideicomiso en caso de que no tengamos cambio en ese artículo que nosotros esperamos que haya, porque compartimos la preocupación con el financiamiento de colonización. Primera infancia. El INAU ejecutó casi 800 millones de pesos el año 2020 y hoy aparece esta partida. Esta partida que además, decía Conrado muy bien, involucra a una serie de actores institucionales con las que nosotros estamos de acuerdo que tienen que estar. Primaria, vivienda, ACE, ANEP, bueno, bien. El que salió a anunciar cómo se va a usar esa plata fue Mides, salió a anunciar el bono crianza. En realidad, nosotros estamos tratando de aprobar un artículo que dice que va a haber una comisión interinstitucional donde toda esta gente va a participar, de decir cómo se van a administrar esos fondos, y sin embargo ya sabemos que la mayor parte de esos fondos van a ir a transferencia. Está muy bien, es continuar un camino, fortalecer la política de transferencias para atender a la primera infancia. Nosotros estamos de acuerdo y estamos de acuerdo con apoyar a la primera infancia. Ahora, aparece después de subejecutar, por ejemplo, en áreas que atienden también a la primera infancia y en todos estos incisos que participan de cómo se van a distribuir esas partidas. Queda muy poco, después de lo que son las transferencias, nos interesa saber qué va a pasar con los Plan CAIF. Hubo un montón de obras que se están finalizando, que estaban comprometidas, cómo se van a financiar esos docentes que hay que poner adentro de esas nuevas instituciones educativas. Hay un montón de anuncios que en realidad voy a parar acá porque con Raúl se está saliendo la baila monetaria y no tenemos más tiempo. Les agradezco muchísimo a los dos que mañana trabajen muy bien todos y que se haga la mejor rendición de cuentas posible para todos nosotros. Y para nosotros es fundamental el plan CAIF. Y nosotros vamos a hacer una apuesta muy grande e incluso hemos presentado alguna modificación. Bueno, la estamos esperando porque para nosotros también la primera infancia es prioridad. Quedaron Muchas todos contentos gracias. y la primera infancia tiene que ser una prioridad para el país, Sin así duda. que le esperamos que sea la mejor rendición de Muchas cuentas. gracias. Lo anunciaron ellos, no tuve la oportunidad de hacerlo yo, pero va a estar Rodrigo Arim, el decano de la Facultad de la República, para charlar con nosotros, cerrando, para ver qué pasa con UDELAR y esta rendición de cuentas. Ya venimos. Último bloque de la letra chica y queremos saber cómo impacta esta rendición de cuentas en la UDELAR. Y para charlar de esto recibimos al rector, a Rodrigo Arim. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, mañana arrancan esta votación. Teníamos a dos diputados recién charlando. Hay mucho articulado en discusión, 304 artículos. Pero bueno, en el 2020 la UDELAR le propuso un plan estratégico al gobierno que presenta sus objetivos estratégicos, programas, líneas de acción y metas para el quinquenio. Esta propuesta que UDELAR le hizo al país no se puede llevar adelante, según dijeron, porque los recursos necesarios no fueron contemplados por la ley presupuestal. Teniendo en cuenta esto, Arim, ¿qué está solicitando como UDELAR para esta rendición de cuentas? ¿En qué áreas la institución se propone tener una inyección presupuestal para los próximos años? A ver, yo le diría que acá hay tres elementos a tener en cuenta. En primer lugar, si bien la ley presupuestal quinquenal no tomó en cuenta el plan estratégico que la universidad le presentó al país a través de su propio proyecto presupuestal, sí, en la discusión parlamentaria y con el apoyo de todas las bancadas, se obtuvieron algunos recursos importantes para tres áreas. El régimen de dedicación total, principal instrumento que tiene el país para fomentar a los investigadores a desarrollar su creatividad y su potencialidad dentro de fronteras. Para el interior del país, con una asignación de 100 millones de pesos que nos permite sostener las carreras que hoy tenemos y pensar en instrumentar algunas carreras adicionales. Y para el régimen de becas de bienestar universitario que sostiene, en particular el apoyo económico que le damos a los estudiantes. Quedaron por fuera un conjunto importante de planteos que hizo la Universidad de la República. Entre ellos, nuevas carreras que están aprobadas, pero no instrumentadas porque no tenemos recursos, o la posibilidad de eliminar los cupos en algunas carreras que todavía tienen restricciones al ingreso. Educación física. Vos hablabas, te vimos en el tape de arranque, que hablabas de este récord de inscripción en UDELAR de un 12% comparado con el 2020. Ahí está. Y eso se combina con una realidad que hace la coyuntura, que hace por un lado el COVID
y lo que la Universidad de la República ha hecho en el 2020 y el 2021 para que la sociedad uruguaya salga lo mejor parado posible de esta realidad. Eso es parte de lo que en otros momentos hemos conversado también en este ambiente. Y en segundo lugar, las inscripciones. Por suerte, Uruguay está batiendo un récord histórico de inscripciones en la educación universitaria. 21.000 estudiantes ingresaron a la Universidad de la República este año. Es también un récord histórico en el crecimiento anual. Crecimos un 12% con respecto al año pasado. Por lo tanto, los desafíos que tenemos hoy y cómo la Universidad de la República está solicitando son recursos para dos áreas. Para sostener lo que ya está haciendo la universidad, que es apuntalando en varias dimensiones lo que el conocimiento le aporta a la sociedad uruguaya en este momento tan crucial, tan dramático que estamos viviendo. Y por otro lado, mantener los estándares de calidad que le permitan a todos los estudiantes que ingresen a la Universidad de la República culminar su proceso de formación. Estamos, sí, postergando, no renunciando, postergando a abarcar otras áreas del conocimiento, otras áreas de desarrollo de la universidad. En estos dos componentes, yo diría, el hospital de clínicas es un elemento central. Podemos hacer mucho desde el hospital para aportar a la sociedad uruguaya. Tenemos 3 planes en particular, uno que atiende el cáncer de mama, donde tenemos un atraso relativo en el diagnóstico y el tratamiento producto del COVID. Otro que atiende lo que se llama el long COVID, los efectos de largo plazo que parte de la población que atravesó el COVID va a sufrir y está sufriendo. Y otro que atiende los que son las secuelas de los accidentes cerebrovasculares, donde de vuelta tenemos un atraso importante vinculado a la pandemia. Y a la misma vez, el atraso refiere a la no presencialidad de las consultas, los seguimientos, los controles. Exactamente, al hecho de que, por un lado, el sistema sanitario estuvo muy tensionado en los últimos meses, y eso lo que hizo fue postergar la atención de otras patologías que no son patologías COVID, y por otro lado, porque también las personas muchas veces postergan la consulta ante esta realidad. Y por otro lado, lo que necesitamos para asegurar que los estudiantes puedan seguir formándose en la Universidad de la República. Ahora bien, y hay un hecho que para mí es bien importante señalarlo con mucha precisión. Todo lo que la Universidad de la República hizo durante el 2020 y el 2021, tanto en el plano de la enseñanza, soportando la enseñanza con plataformas digitales, con el plano del desarrollo de kits diagnósticos, test serológicos, centros de diagnóstico en todo el país, como hemos tenido en Salto, en Tacuarembó y en Rocha durante el año pasado, se hizo con recursos contingentes. Con todo lo que ahorramos, producto de que no teníamos los locales abiertos, producto de que no estábamos en la presencialidad, bueno, 250 millones de pesos se destinaron a sostener el hospital de clínicas, a sostener estas innovaciones que presuponían aportarle conocimiento al Uruguay para sobrellevar el COVID y a sostener la enseñanza virtual. Esos no fueron recursos asignados, fueron recursos propios de la universidad. Fueron recursos de la universidad que la universidad de alguna manera ahorró producto que no estábamos en la presencialidad y trasladó a estas nuevas realidades, ¿sí? Al hospital de clínicas, al desarrollo de la investigación asociada al COVID y simultáneamente a la enseñanza virtual. Esos recursos no los vamos a tener a partir del momento que retomemos a la presencialidad. Por lo tanto, eso pone en riesgo algunas innovaciones que hemos hecho en el plano de la virtualidad. Nos gustaría poder hacer un pasaje progresivo a la presencialidad, donde mantener algunos dispositivos de virtualidad importantes, no obligar a los estudiantes, por ejemplo, a migrar del interior a Montevideo, que de alguna manera le dimos la señal el año pasado de que íbamos a sostener la enseñanza virtual. Bueno, ser cuidadosos en este plano para evitar que estemos perdiendo estudiantes en el camino, ¿sí? Y por otro lado, a reconocer que más estudiantes, más diversos, más heterogéneos, requieren también más apoyo. Requerimos más horas docentes para sostener a esos estudiantes. Estudiantes que además están atravesando también, como todos los uruguayos, una coyuntura muy particular. Un ejemplo claro que tenemos nosotros, la demanda por becas casi que se nos duplica en 2 años. Veníamos de mucha estabilidad en los últimos 5 o 6 años. En el 2020 hay un crecimiento importante y vuelve a verlo en el 2021. Esto tiene que ver con, quizás, supongo, con que este 12%, este récord de estudiantes vengan de un sector de la sociedad en particular, que sean más ávidos de estas becas. Es probable que tenga que ver con que están arribando a la Universidad de la República sectores más vulnerables, pero simultáneamente que los sectores que antes estaban ingresando a la Universidad de la República también son hoy más vulnerables, porque la crisis sanitaria es también crisis social y económica, hay más desempleo, posiblemente los padres de los estudiantes tengan más dificultades para sostenerlos en la enseñanza terciaria. Bueno, esos elementos, las políticas públicas, yo diría que tenemos el imperativo ético de sostener a los estudiantes dentro del sistema. Y para eso se requieren recursos adicionales. Ahora, repasamos en otros momentos el trabajo de la Universidad de la República durante la pandemia, lo destacabas recién. Para terminar y pensando en un proceso de reactivación post-pandemia, ya todos queremos empezar a pensar en eso, ¿cuál es la importancia que para vos tiene la UDELAR, la Universidad de la República, en esto en particular, en esta salida de la pandemia? ¿Y cuál es la importancia de contar con una institución con una capacidad económica? Yo te diría que si miramos el pasado reciente, podemos entender cuál es la importancia que tiene la Universidad de la República para el futuro también inmediato.
La Universidad República es el 80% de la investigación que realiza el país, por cualquier indicador que lo miramos. Podemos elegir el indicador que querramos. Es un resultado extremadamente consistente y robusto. El 80% de la investigación se realiza en la Universidad de la República. ¿Eso tiene que cambiar en el futuro? Sí, tiene que cambiar. Pero en el interín, en este proceso, es bien relevante que la Universidad de la República siga teniendo la capacidad de aportarle al Uruguay conocimiento en todas las áreas de la ciencia y la cultura para salir lo mejor posible de esta situación que es dramática que estamos viviendo. No estamos planteando nada dislocado de lo que sucede en el mundo. La Unión Europea acaba de aprobar hace unas semanas atrás el paquete económico de reactivación, en donde uno de los componentes centrales es el apoyo a la educación superior y la investigación científica. Biden está haciendo planteos parecidos en Estados Unidos. En América Latina se está discutiendo esta dimensión. Por lo tanto, un componente para lograr volver a ubicarnos en una senda de desarrollo inclusivo, donde nadie quede atrás, tiene que ver con apostar a la educación superior, a su democratización, asegurar el acceso a la permanencia de los estudiantes, pero también que los jóvenes formados a alto nivel, fuera y dentro del país, tengan la posibilidad de desarrollar su creatividad en Uruguay. Y la única institución que lo puede hacer en este momento, en todas las áreas del conocimiento, es la Universidad de la República. Ahora, vos hablabas recién de que no es necesario mirar muy para atrás y que ya salimos de la teoría. Ya los datos los tuvimos en el 2020. Exacto. Sabemos para qué usamos a la UDELAR, sabemos en qué nos dio una mano la UDELAR. ¿Eso te parece que le hace más fácil a la UDELAR, teniendo tan fresquito lo que todos sabemos que colaboró UDELAR, para reasignar algunas partidas? Yo le diría que el trabajo de nuestros investigadores, de nuestros académicos, en todas las áreas, cuando comenzaron a proyectar la evolución de la epidemia en Uruguay, el WITE, originalmente, hasta después el aporte de aquellos que integraron el grupo asesor honorario de Presidencia de la República, ¿sí? O aquellos que desarrollaron hisopos, todo el sector de la Universidad de la República, ese trabajo hoy nos da legitimidad. Aquellos que hoy vamos a pedirle al Parlamento Nacional que apoye los pedidos de la Universidad de la República. Esa legitimidad se traduce en una comprensión del pedido de la Universidad de la República, que esperemos que luego también simultáneamente se pueda convertir en un apoyo a algunas de las grandes líneas que estamos planteando, que son líneas imprescindibles para evitar que la crisis actual tenga consecuencias de mediano y largo plazo, en particular entre nuestros estudiantes. Rodrigo Garín, rector de la Universidad de la República, muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor, gracias por la invitación. Nosotros terminamos con la letra chica, pero los invitamos por favor a que se queden en la pantalla de TV Ciudad, porque se viene un gran programa estreno de relatos. Uruguay es uno de los 3 países con las tasas más altas de suicidio en América Latina. 718 personas perdieron la vida por suicidio en el último año en nuestro país. ¿Qué pasa con el estigma social? ¿Qué pasa con esas familias? De todo eso van a estar charlando nuestra amiga Ana Laura Pérez en el relato que viene a continuación. Quedan más que invitados.